Atención, Ecuador, se encienden las alarmas en el sector eléctrico y la justicia entra en el ojo del huracán. Hoy vamos a desglosar el polémico caso Progen, una trama que salpica a las más altas esferas del poder de Daniel Noboa y que acaba de estallar tras las explosivas declaraciones del periodista de investigación Cristian Zurita, quien acusa directamente a los exministros Luque y Manzano de estar tras de un presunto acto colusorio. Pero esto no es todo. Mientras en la asamblea la legisladora Diana Jacome suspendía abruptamente la sesión cortando los micrófonos de la oposición para frenar la fiscalización, el abogado de Leonardo Stack, defensor del exministro Antonio Goncalves, tilda del proceso de ser un absoluto sinsentido jurídico y acusa a la fiscalía de un evidente sesgo político. De inmediato vamos con el análisis de los hechos que sacuden al país, donde los que deberían de estar ya acusados penalmente andan libres porque son los protegidos de papá. Vamos a ver. Pero es evidente, y en el sector energético todo el mundo sabe quién está detrás. Y yo no sé por qué no se atreven a hablar y dar los nombres que efectivamente están relacionados al hecho de Progen. Es obvio que el ministro Luque está directamente involucrado con la ministra Manzano y detrás el acto colusorio que incluye a las personas en el ámbito privado. Entiéndase a los representantes de Progen en su momento, que es un señor Manrique, sí, su esposa que juega un papel, ex esposa que juega un papel preponderante, María Elena Solaris, que no se ha dicho absolutamente nada. El fantasma energético, el tal Julio Ponce, nada, absolutamente nada. ¿Usted no le da ningún tipo de crédito al trabajo del fiscal en este caso? Nada saca haciendo pelear a los técnicos, ¿sí?, que tratan de sacar siempre adelante un proyecto, en este caso por el que han pasado decisiones políticas al más alto nivel. Llega tarde porque se le absuelve de manera tácita a uno de los principales responsables de la crisis eléctrica y del desfalco de Progen, de ATM y de otros contratos que todavía no han salido a la luz, pero que deben ser fiscalizados oportunamente por esta Asamblea Nacional. Y hablo del señor Luque. El señor Luque debe ser responsabilizado y debe rendirle cuentas al pueblo ecuatoriano, ya no en el aspecto político porque concluyó el periodo de contraloría política que tiene la Asamblea y de fiscalización. Ahora nosotros debemos impulsar el proceso judicial que debe concluir con las responsabilidades finales a cargo de quien presionó a través de sus asesores a los mandos medios, que fueron los que finalmente detonaron un proceso de saqueo de más de 180 millones de dólares a las arcas públicas. Ahora que ADN, después de verse con el agua hasta el cuello y la presión de los medios y la presión ciudadana ha obligado que le viabilicen este juicio político, no quiere decir que esté todo concluido. Tienen que responderle al país los responsables finales de esta barbarie a las finanzas públicas. Ahora, esto de que da paso con Inés Manzano quiere decir que ya se le bajó el dedo del pulgar totalmente para que a Luque no le toque nada. A ver, Luque es el principal responsable y la figura probablemente más cercana al entorno del presidente Noboa. El momento en el que Luque realmente sea encausado penalmente, veremos que hay una voluntad de hacer justicia, porque no debemos olvidar que tanto la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estado, tanto el Consejo de la Judicatura y otros órganos de control están a cargo de ADN. Y esta fórmula de cooptación de la justicia debe por lo menos viabilizar el encauzamiento a todos los responsables. O sea, ¿cómo es posible que no tengamos responsables políticos en las máximas autoridades? Y yo dejo una pregunta en el aire. ¿Quién preside el directorio de SELEC? Ese es el principal responsable de la crisis eléctrica y del desfalco a las finanzas públicas. Antes de sacar el audio de Inés Manzano, yo me di el trabajo de revisar en el archivo de Ecuavisa lo que fue esa sesión de la Comisión de Transparencia presidida por Diana Jaco. Y ahí en realidad se nota, si alguien tiene la oportunidad de pedir esa sesión o de verla en el YouTube, las sesiones de las comisiones de la Asamblea, tú te vas a dar cuenta que todo lo que dice Inés Manzano, Diana Jaco me lo cumple. Desde el principio, desde que empieza a presidir la sesión, empieza a interrumpir, ahí hay unos asambleístas de la oposición que cuestionan, ella les corta el micrófono, les quita la palabra, que al final esa sesión quedó en nada. Por favor, no podemos continuar la sesión. Aquí no se aceptan delincuentes. Vamos, avanzamos. Continuamos, doctor. Avanzamos.
Avanzamos. Se suspende la sesión. Muchísimas gracias. Se suspende la sesión. Los 21 técnicos de SELEC para los cuales la Fiscalía pidió prisión en el caso Progen, desde el inicio de las investigaciones han dicho que se debe investigar los contactos y negocios que se hicieron al más alto nivel político, y no con un solo ministro. Ahora salen a la luz diálogos por chat entre el CEO de Progen, John Manning, y el entonces secretario de la administración, Arturo Félix Wong. Así los difundió el medio digital La Defensa. Tras saludarse, Wong pregunta a Manning cómo va el proyecto y él empieza a dar las quejas por las trabas en Salitral y Quevedo. Estamos experimentando dificultades innecesarias que están afectando nuestra capacidad para completar el proyecto. Hemos pasado por situaciones con determinado personal de SELEC en el pasado que constituyen obstáculos totalmente innecesarios para concluir el trabajo. Manning manifiesta su interés de contactar al presidente de la República. Incluso estamos considerando muy seriamente contactar directamente al presidente o a su gabinete para exponer los problemas y solicitar ayuda para resolver estos obstáculos que ni siquiera deberían existir. Y empieza a describir los obstáculos. Hay un par de empleados de SELEC en posiciones de poder con muy mala intención que están obstaculizando el progreso para encubrir sus propios errores y por razones aún peores. No quiero ponerte en una situación incómoda, solo quería saber qué crees que deberíamos hacer. No hay ninguna razón para que este proyecto esté enfrentando dificultades tan serias para completar estas 2 plantas para el pueblo ecuatoriano. Es una vergüenza. Todo lo que queremos es terminar el proyecto y estamos muy cerca de lograrlo. Pero hay personas en SELEC que incluso están llamando a nuestro otro director de contrato en Ecuador e intentando socavar este contrato también. Y eso no debería estar ocurriendo. No quiero sobrecargarte con este tema, así que si consideras necesario que deje de contactarte, por favor, siéntete en libertad de decírmelo. Me alegra saber que estás bien y que todo marcha bien. Te deseo lo mejor. Arturo Félix Wong le responde al primer mensaje. Envíame esos nombres y expon lo que estás haciendo para ralentizar las cosas. Por el buen nombre de tu empresa, después de tantas malas noticias generadas por personas malintencionadas, deberían seguir adelante y terminar el proyecto y hacer público quiénes son estas personas que están tratando de encubrir sus errores. Esta conversación no ha sido negada por Arturo Félix Wong. Hoy Televistazo intentó conversar con él sin respuesta, pero al portal La Defensa le admitió la existencia de esas conversaciones. Según dijo, son parte de una larga comunicación en la que reclamó por los retrasos del proyecto. Dijo que a Manning lo conoció en una reunión en el Ministerio de Energía y al socio Walter Manrique nunca lo vio. Lo dijo a su estilo. Me va a escribir porque soy el jefe de los ministros, el jefe de gabinete, y dice que no tenía respuestas y que sí, y a reclamar que Calero, que el uno, que el otro, que sí, que son unos delincuentes, que no puede ser que... O sea, créame que es impresionante todas las cosas que él dice de esa gente, ¿ya? Y obviamente, pues, él tampoco es un santo, y yo tampoco le creo nada. Embajador, ¿usted conocía al señor Manrique de Astrovixta? No tengo idea quién será ese pobre... Créame que no lo conozco. Conversaciones directas del contratista con funcionarios del gobierno como esta no fueron parte de la investigación de la Fiscalía. La verdad no se puede ocultar con un corte de micrófono. Lo que queda en evidencia es una peligrosa superposición entre la crisis energética y los intereses políticos que manejan la justicia. Mientras Cristian Zurita pone los nombres clave sobre la mesa y la defensa técnica de Antonio Goncalves demuestra que las responsabilidades operativas eran exclusivas de SELEC, el país exige transparencia real y no solo un show mediático previo a los concursos judiciales. La pregunta queda para ustedes. ¿Se llegará a fondo del caso Progen o ganará la censura? Déjenos su comentario aquí abajo, suscríbase a nuestro canal, active la campanita de notificaciones y comparta esta información para que todo el Ecuador se entere. Nos vemos en la próxima entrega informativa. Soy Richard Macías de Hechos Ecuador, pero sí les recuerdo que Zurita fue el que dijo que está Jorge por esas cosas de la vida detenido. Nunca encontraron la ruta del dinero. Hoy ha estallado contra el tema Progen. Ojalá que lo siga investigando y también sea parte de la acusación, porque él acusaba. Vamos a ver qué pasa. Si el poder lo maneja o si él
como periodista puede hacer la investigación respectiva. Es durísimo lo que pasa con esta situación. Yo diría que es sumamente grave que el Ecuador siga teniendo estas caídas y estos tipos de corrupción. Gracias por estar. En YouTube, Hechos Ecuador, dice la verdad. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.